Buenas tardes, hermanos, Dios les bendice. Pues el día de hoy me tocó compartir esta palabra con ustedes. Yo la titulé por nombre Semilla. Y quiero que antes de dar inicio hagamos una oración a Dios para que Él tome el control de este tiempo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido, maravilloso Espíritu Santo, que tú me ayudes a compartir esta palabra. Yo te pido, Padre de la gloria, que la palabra, Señor, que tú traes hoy a nuestras vidas, Padre Santo, es una semilla, Señor, maravilloso, que va a ser sembrada, Señor, en tierra fértil, Padre, y que en su tiempo dará su fruto, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí. Padre Santo, gracias, Señor, maravilloso. Abre los oídos espirituales, Señor, de mis hermanos. Señor, abre los sentidos espirituales, Señor, de toda aquella persona, Padre, que va a escuchar este mensaje, Señor. Este mensaje es importante, Señor, maravilloso, porque, Padre, estamos hablando, Señor, de un tema, Señor, maravilloso, en donde tomar decisiones, Señor, para bien o para mal, Padre, pueden tener, Señor, repercusiones eternas, Padre. Así es que yo te pido en el nombre de Jesús que cautives toda atención, Padre Santo, que no dejen caer esta semilla en tierra, que no sea fértil, Padre. Gracias te doy, maravilloso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el tema, hermano, se llama semillas, y cuando estaba yo viendo este tema, hermano, era imposible no remontarme en los tiempos cuando, en los tiempos en donde mi padre sembraba en los campos. Una lata, semillas y un espeque eran los instrumentos suficientes como para ir hilo por hilo y empezar a depositar semilla en cada hoyo que se iba haciendo. A los 8 días iba uno y veía uno hilar toda la plantita que iban haciendo, y se iba formando el hilo en cada surco. Es increíble, hermano, cómo cada semilla tiene información diferente. Yo veo una semilla, por ejemplo, de picante, que es casi nada, y en esa semilla tiene toda la información de qué planta es, cuánto va a crecer, en qué momento va a dar sus flores y en qué momento va a dar sus frutos. Cada semilla es diferente. Hay semillas que generan plantas, hay semillas que generan árboles grandes. Entonces, cada semilla trae su información genética de lo que va a ser, de lo que se va a desarrollar, en lo que va a terminar. Por eso, cuando nosotros oramos, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que esta semilla, que es la palabra de Dios, sea sembrada en tierra fértil, porque sabemos que en su tiempo va a dar su fruto. Hay un propósito en cada semilla, hay un propósito en cada palabra que se siembra, y nosotros somos tierra, y le pedimos a Dios que seamos tierra fértil para que esta semilla cumpla su propósito en nuestras vidas. Quiero iniciar leyendo, hermanos, en Lucas 8, del 4 al 15. Dice la palabra: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Dice, otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Dice, otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Dice, y otra parte cayó en buena tierra. Entonces, si te das cuenta, está hablando de que hay tierra que no es fértil y que hay tierra que es fértil. Dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Dice, hablando estas cosas, decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Este es hasta el versículo
8, seguimos leyendo. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense todas las cosas que estamos aprendiendo aquí. Dice que hay tierra buena y que hay tierra mala. Y también dice que la palabra de Dios es la semilla. Pero aquí hay un dato importante. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Quiere decir que el enemigo roba esa semilla, roba eso que fue depositado en ti. Dice, para que no crean y se salven. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, la parábola del sembrador, hermano, nos enseña mucho. Dice la palabra que la semilla es la palabra de Dios y es sembrada en tierra. Hay semilla que cae en tierra buena, pero también hay semilla que cae en tierra mala, en tierra que no es fértil. Y dice que el enemigo se encarga de estarte quitando, de estarte robando esta palabra, esta semilla que viene de parte de Dios. Esto es importante, hermano, porque puede marcar el destino eterno de cada uno de nosotros. Vamos a leer segunda de Timoteo. Fíjese qué importante es para Dios el que tú retengas, dice, con perseverancia la palabra. En segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice, fíjese la información genética que trae la palabra de Dios. Dice, segunda de Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura, o sea, toda esta semilla es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los hijos de Dios se identifican porque hacen buenas obras. No somos piedra de tropiezo, no le andamos metiendo zancadillas a nadie. Aquí dice la palabra, todo lo que hace la palabra, todo lo que hace esta semilla que viene de lo alto. Y quiero leerte otro pasaje en Mateo, porque Mateo también habla de semilla y habla de tierra, pero en el primero nosotros, al ser humano, somos tierra buena, pero también podemos ser tierra mala. Pero Mateo le da un giro diferente. En Mateo 13, del 24 al 30, dice la palabra de Dios, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Estamos hablando de buena semilla. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos?
Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Dice en el 36, la explicación de esta parábola, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, en el primer pasaje, nosotros fuimos ubicados como tierra buena, y también hay gente que es tierra mala. Pero en este pasaje, nosotros somos la semilla. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. O sea, nosotros somos semilla y la cizaña son los hijos del malo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. El que siembra la mala semilla es el enemigo, hermano. Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, quiero que quede muy claro, hermano, porque la semilla es la palabra de Dios, pero también dice que el enemigo te la puede quitar, te la puede robar, y también dice que el enemigo es el que siembra la mala semilla. Nosotros somos comparados con tierra fértil y también somos comparados, hay seres humanos que no es tierra fértil, que es tierra mala. Y en este segundo pasaje está hablando de que también nosotros somos semilla y que hay semilla buena y que hay semilla mala. Entonces, hermano, ¿cómo conocemos si somos buena semilla o cómo nos damos cuenta si somos mala semilla? Es muy sencillo. Vaya al libro de Proverbios, Proverbios 22. Ponga mucha atención, por favor, porque esto quizás lo hemos visto muchas veces. Proverbios 22:8 dice la palabra de Dios. (22:8) dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad sembrará, y la vara de su insolencia se quebrará. Entonces hay personas que siembran cosas malas y van a cosechar cosas malas. Entonces, hermano, tienes que darte cuenta qué es lo que has dejado, qué semilla has permitido que se siembre en tu campo. Dice en el libro de Lucas 6 del 43 al 45, Lucas 6 del 43 al 45, dice la palabra de Dios, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Dice, pues no se cosecharán higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es la que nos expone. La boca, hermano, nos delata, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, ¿qué hablamos? ¿Qué es lo que expresamos? Si tú te alimentas, si tú abres tu oído
a semilla mala, seguramente vas a hablar cosas malas. Pero si tú te has alimentado, si te has tomado ese tiempo de llenarte de la palabra de Dios, eso también no hay forma de ocultarlo, porque una persona que lee, una persona que se llena de la palabra de Dios, una persona que le presta oído a la palabra de Dios y se hace oidora y hacedora de su palabra, eso es lo que va a haber en el corazón. Esa es la abundancia que va a haber en el corazón, y por consecuencia la boca va a hablar todo eso que tiene guardado. Amén. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el libro de Proverbios 18:21, fíjese que muchas veces este versículo que vamos a leer, yo lo aplicaba quizás al revés. Dice, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso es lo que dice, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hermano, pero lo que tú hablas a final de cuentas es consecuencia de lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón es a lo que tú has dado apertura a tu oído. Tú escuchas, tú hablas. Escuchas, hablas. Te alimentas, hablas. Entonces cobra mucha importancia, hermano, de a quién le has prestado oído, a quién le haces caso. ¿Qué cosas son las que estás escuchando? ¿De quién estás recibiendo información? Porque como ya vimos, nosotros somos un campo, nosotros podemos ser tierra buena en donde hay semilla buena, pero también podemos ser tierra fértil, tierra buena, pero están sembrando semilla mala, y tarde o temprano va a dar su fruto, esa semilla mala. Entonces, dice la palabra de Dios que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. O sea, hay una evidencia del que es hijo de Dios y del que no lo es. Porque tú solamente necesitas escuchar a alguien para darte cuenta de lo que hay en su corazón. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué hablas? Tienes forzosamente, hermano, que leer la Biblia. Yo sé que cuesta muchísimo trabajo, pero fíjese bien, todos queremos ser prósperos en todas las áreas de nuestras vidas, y nosotros tenemos el manual. Nosotros, aquí está escrito cómo ser exitosos en todas las áreas de nuestras vidas, pero no lo leemos, no lo escudriñamos. Estamos solamente de oidores, viendo cómo somos enseñados a través de otros, pero nosotros tenemos aquí el manual. Nosotros podemos leer por nosotros mismos todo lo que tiene Dios. Toda esta está llena, es un semillero, este es un depósito donde hay muchísima semilla, hermano. Y quiero marcarte la diferencia. Quiero dejar claro la diferencia de cuando tú escuchas la voz de Dios y cuando tú cierras tu oído a la voz de Dios. Deuteronomio 28:1-2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. No tienes que perseguirla. Solita estas bendiciones. Hay una lista de bendiciones en Deuteronomio 28, en la primera parte, y todas ellas te van a alcanzar. Solamente dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces es importante prestarle oído, es importante que te tomes el tiempo para escudriñar la palabra. Pero también te voy a leer Deuteronomio 28:15. Dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus
estatutos que yo te intimo hoy, dice, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, dice, y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Entonces, hay una serie de maldiciones y dice que también te van a alcanzar. Esa consecuencia la vamos a vivir. ¿Cuál es la diferencia? El de oír o no oír a la palabra de Dios. Hermano, Adán y Eva salieron del Edén. ¿Por qué? Porque el enemigo logró sembrar una semilla en él, en Eva. Y como consecuencia, ellos tuvieron que abandonar el Edén. Pero no pasó lo mismo con Jesús. Fíjense que cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, el enemigo quiso sembrar semilla mala en él y no lo pudo lograr. Una de las cosas que le ofreció fue todos los reinos de la tierra si él se postraba ante él. Hermano, pero honestamente, digo, yo leo este pasaje y no era una baratija lo que le estaba dando el enemigo a Jesús. No era un espejito lo que le estaba ofreciendo. Imagínense todos los reinos de la tierra comparado con lo que hay en el reino de los cielos. En realidad, o sea, el ofrecimiento, pues no era nada. Juan 14:30, en el libro de Juan 14:30, fíjese esta palabra que dice Jesús mismo de él. Juan 14:30 dice la palabra de Dios. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, dice, y él nada tiene en mí. O sea, nada, no había una semilla que hubiera sido sembrada en el corazón de Jesús. Nada, él dijo, y él nada tiene en mí. Y así deberíamos de ser nosotros, no dejarnos sembrar. Pero hermano, fíjese que estaba yo analizando esta palabra, hermano, y la verdad, durante mucho tiempo el enemigo sembró y sembró. Y cuando nosotros llegamos a Cristo ya tenemos un montón de semilla, tenemos un montón de información, y por eso es que se batalla porque empezamos a recibir la palabra de Dios, y la palabra de Dios, ya leímos, dice que sirve para redarguir, sirve para instruir, sirve para enseñar. Entonces tú empiezas a recibir una información diferente y esa información empieza a hacer esa transformación en nuestras vidas. Y esa palabra sembrada de parte de Dios va a dar su fruto en su tiempo. Y ahí es cuando tú empiezas a notar los cambios. Entonces, hermano, yo te pregunto, varón y varona, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a la palabra de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando el consejo de tu líder? De esa persona que espiritualmente está bien cimentada, o estás escuchando al vecino, al compadre, al compañero de trabajo. Porque uno de los consejos que normalmente nos dan en el trabajo, los vecinos, nuestros amigos, es hazlo, no te detengas, no pasa nada. Fíjese que estaba yo leyendo y fíjese, me llama mucho la atención porque Dios tenía cuidado con el pueblo de Israel. En Deuteronomio 7, voy a leerte esto, dice la palabra de Dios. Se me escondió Deuteronomio, dice Deuteronomio 7 del 1 al 4, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú,
y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, la destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Esa es la palabra. Ahora, esa es la instrucción de parte de Dios. Ahora vaya al libro de Números, más adelantito. Perdón, atrás, Números 25, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y vamos a leer en el 9, dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces, hermano, Dios les había advertido, aunque este pasaje se da mucho antes, pero Dios da la instrucción, no te mezcles, no emparentes con los moabitas. Y el pueblo lo primero que hizo fue mezclarse con esta gente. Dice que fornicaron y se encendió el furor de Jehová, y esto trajo como consecuencia que murieron 24,000. Pero tú dirás, bueno, la instrucción la dio después, ¿no? Vamos al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces 3, del 1 al 8. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no le habían conocido. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel y para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Dice en el 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres. Dice, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, ¿y qué pasó? Y sirvieron a sus dioses. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces, consecuencia, 8 años, hermano, de opresión. Así es que, hermano, recibimos la instrucción de Dios. Dice que la palabra de Dios es útil para instruir, y recibimos la instrucción y no le hacemos caso, no la escuchamos, a lo mejor la oímos como oímos los sonidos que pasan a nuestro alrededor, pero no le ponemos atención, no estamos escuchando a Dios. Él fue claro de decir, no te mezcles, no emparentes, porque vas a terminar en pos de los dioses ajenos, hermano. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Nos seguimos mezclando con las moabitas, seguimos buscando la jebusea, seguimos buscando, dice, no, pero esa palabra se dio hace mucho tiempo. Bueno, Dios te dice, no te unas a yugo desigual, porque va a haber problemas, hermano. Es algo natural, y eso es una de tantas instrucciones que recibimos de parte de Dios.
Deuteronomio 28 es muy claro y dice, si oyeres la palabra de Jehová, tu Dios, todas las bendiciones te van a alcanzar. ¿Queremos prosperidad? Escucha la palabra de Dios. ¿Quieres un buen matrimonio? Escucha la palabra de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Escucha la voz de tu Dios. No niegues, no le niegues tu oído, hermano. Fíjese que ¿usted cree que seguimos a dioses ajenos? Claro que seguimos a dioses ajenos. Hace poco pasó carnaval y no sé si le suena la palabra carna de carne y Baal de Baal. Entonces el carnaval le estamos rindiendo culto al dios de la carne, hermano. Y pareciera que no pasa nada, pero espiritualmente pasa mucho en Veracruz. El domingo, que fue la semana de que había carnaval, me tocó ir a echar gasolina temprano en domingo porque tenía yo que hacer algunas cosas, mover el vehículo y no tenía, tenía muy poca gasolina. Entonces me fui temprano a una gasolinera de Rafael Cuervo y cuando venía de regreso me tocó ver a un vehículo que quiso intentar meterse a un motel. Había cubetas, el motel lleno. Se siguió al siguiente, la misma historia. Recorrió 4 moteles y los 4 estaban llenos. Los 4 moteles estaban llenos. Entonces, toda esa gente, hermano, recibiendo durante mucho tiempo semilla mala y haciendo por consecuencia, o sea, los frutos se ven. Y ahí está el fruto de rendirle un culto al rey de la carne, a Baal. Quiero que vaya a su Biblia, a Isaías 55. Vaya a su Biblia, y ese es un ejemplo, hermano. Pero en carnaval se mueven muchísimas cosas. Ese es un ejemplo, nada más. Vamos al libro de Isaías 55, del 10. 55, versículo 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando Dios envía su palabra, la manda con un propósito de transformación, con un propósito, dice, y va a cumplir para aquello, para lo que yo quiero, para lo que fue enviado, dice, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios, sea líder o no sea líder, pero si eres líder tienes una responsabilidad mayor, porque eres responsable de cada palabra que sale de tu boca, de cada enseñanza que tú le das a las ovejas, a tus ovejas, a la gente que pertenece a tu célula. Es una gran responsabilidad porque usted aconseja, porque a veces vienen con situaciones difíciles, hermano, y si no está preparado, si no ha escudriñado la palabra, si no sabe cuál es el consejo de parte de Dios, va a dar un consejo erróneo. Una de las preocupaciones, se lo voy a externar, que más tengo es que no tengamos que tengamos a veces información que es errónea. Que no escudriñemos la palabra y solamente nos quedemos con algo que alguien, o que escuché un predicador, o que escuché un hermano. No, lea la palabra, estudie la palabra, cerciórese de que lo que está escuchando, de lo que le están diciendo, esté aquí. Gracias a Dios porque nosotros recibimos un buen pan. Gracias a Dios
porque es una bendición el discipulado, por ejemplo, información que no se da en todas las iglesias. Gracias a Dios por la semilla que nosotros estamos recibiendo domingo a domingo y jueves a jueves, hermano, pero sí tenemos que preocuparnos porque nosotros como líderes de célula, como líderes de un ministerio, estamos retransmitiendo esta semilla. Entonces, tenemos que ser muy claros, tenemos que preocuparnos. Dice que da semilla al que siembra, hermano, y lo puedes tomar de dos formas. Que Dios es el que te da la semilla para que tú la siembres, o que de la semilla que tú siembras vas a recoger cosecha, va a dar fruto. Entonces, esa es una de las preocupaciones, que no seamos buenos transmisores, que no seamos fidedignos en la enseñanza, que no nos dediquemos a tener un manual y solamente no salirnos de ese manual. Amén. Entonces, tiene que leer el manual, tiene que leer la palabra, tiene que ver, porque hay veces que hay citas que no concuerdan. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que hacer todo un trabajo, porque tenemos esa responsabilidad. Yo le hablaba de cuando sembraba el maíz. Bueno, hoy somos sembradores de esta palabra de Dios. Somos instrumentos. En la segunda parábola hablaba que nosotros éramos semilla y que había semilla buena y semilla mala. Entonces nosotros tenemos que dar buena semilla, sembrar buena semilla. Amén. Sin errores de doctrina. Amén. Vamos al libro de Hebreos 1, del 1 al 2. Vamos al libro de Hebreos. Del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha hablado. En el Antiguo Testamento dice que a través de los profetas, y Dios nos sigue hablando el día de hoy. Mandó a su Hijo Jesucristo y habló, nos enseñó, nos instruyó. Más adelante en el mismo libro de Hebreos 3 del 7 al 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, hermano, sea manso, sea humilde para recibir la palabra, no sea soberbio, no endurezcas el corazón, endurezcamos, rectifico, porque hay veces, hermano, que hay palabra que no nos gusta y endurecemos, la queremos pasar por como que yo no escuché, como ahí te hablan, ¿no? Nos habla a todos. Vamos al libro de Zacarías. En el libro de Zacarías 1:4, ya estamos terminando, hermano. En el libro de Zacarías 1:4 dice: no seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Entonces Dios habló, Dios le dijo: arrepiéntanse, regrésense, mira, vas mal, pero yo te perdono, regrésate. Y ellos no escucharon. En el libro de Mateo 4:4 dice la palabra de Dios. Dice Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que da vida. Eso es lo que te transforma, hermano. Estamos hablando de que si oyeres la palabra de Dios, sí, está hablando de bendiciones, pero también está hablando de vida eterna.
Y esto tienes que poner mucha atención porque hoy puedes estar decidiendo tu destino eterno. En el libro de Juan 6:63 dice la palabra de Dios. En el libro de Juan 6:63 dice la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Estas palabras las está diciendo Jesús después de haberles enseñado que Él era el pan de vida. Y cierra con esta palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hermano, la palabra de Dios te da vida, la palabra de Dios te bendice, la palabra de Dios hace que tu estancia aquí en la tierra sea buena, pero te está preparando también para tu vida eterna. Quiero cerrar con Deuteronomio 30 del 1 al 3. Recuerda que leímos Deuteronomio 28, que las bendiciones nos iban a alcanzar. Quiero que regreses porque esta palabra en Deuteronomio 30, hermano, es una palabra muy bonita. Dios te habló que si oyeres la voz, que si oyeres su voz, las bendiciones te iban a alcanzar. Y también habló que si no oyeres la palabra de Dios, maldito ibas a ser en el campo y maldito ibas a ser en la tierra. Y fíjese, Deuteronomio 30 del 1 al 3 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, pero dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. O sea, le está hablando a gente que no escuchó. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces, hermano, el pueblo de Israel se dispersó por todo el mundo, pero fíjese esta palabra. Dice, si te arrepintieres, si te convirtieres, si obedecieres, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverán a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Entonces, no importa dónde andes, Él te vuelve una vez más a traer, a juntar. Pero fíjese lo que dice en el 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Por eso te digo, esta palabra tiene repercusiones eternas. Y me gusta mucho lo que dice en Deuteronomio 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dice, ¿a quién llamó por testigos? A los cielos y a la tierra. Pero fíjese, hermano, fíjese lo que dice, que os he puesto delante la vida. O sea, te ha dicho, ya te dije, si haces esto, hay vida, hay bendición. Si haces esto otro, hay muerte, hay maldición. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice, escoge, te sugiere, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, esta palabra, hermano, es así, la leí degustándola, porque a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Delante de ti te pongo la vida y delante de ti te pongo la muerte. Tú escoge, y te dice, escoge la vida. ¿Para qué? Para que entres en comunión con Dios, que es lo que siempre ha deseado de parte de nosotros, hermano. Entonces es muy bonita porque Él te da, Él te pone las dos situaciones, Él te pone las dos circunstancias, hermano. El pueblo de Israel, si ya lo leyó, escogió la maldición. Increíble, increíble. Pero más increíble, hermano, es que nosotros hoy en día seguimos escogiendo la maldición. Desgraciadamente, nos vamos en pos del pecado, no escuchamos la voz de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que seamos obedientes a la palabra. Dice la palabra de Dios que Él prefiere la obediencia que el sacrificio. Amén. Entonces seamos obedientes, seamos hacedores de la palabra de Dios. Nos conviene, trae mucha bendición, trae vida, hermano. Entonces cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la palabra que has traído hoy. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes, a moldear mi forma de ser, Señor. Tú eres el alfarero y yo soy el barro, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me hagas esa semilla que tú quieres que sea, que yo cumpla el propósito por el cual fui enviado a esta tierra, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que pongas hambre y sed de tu palabra, que me ayudes, maravilloso Señor, para que yo la lea, la entienda, Señor, la escudriñe, maravilloso Señor. Padre, para que pueda transmitir un buen mensaje, para que pueda transmitir una buena semilla, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada vida. Te pido en el nombre de Cristo que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que pertenecemos a la Iglesia Pan de Vida Norte. Yo te pido en el nombre maravilloso de Jesús, Padre de la Gloria, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. También te pido en el nombre de Jesús que hagas de nosotros tierra fértil y que cada semilla, Señor, que viene de parte tuya, que cada semilla, maravilloso Señor, que viene a través de tu voz, Padre de la Gloria, Señor maravilloso, crezca esa planta, crezca ese árbol, Señor maravilloso, y en su tiempo, Señor, podamos dar mucho fruto al 100%, Padre. Yo te doy gracias, maravilloso Señor, gracias por esta oportunidad, gracias, maravilloso Espíritu Santo. Padre de la Gloria, yo te pido en el nombre de Jesús que sigas transformando vidas, Padre. Los cristianos hacemos buenas obras, eso es lo que dice tu palabra, Padre. Así es que seamos hacedores de buenas obras, Padre, y que nuestra boca, maravilloso Señor, hable vida, Padre de la Gloria, que nuestra boca, Señor maravilloso, sea una evidencia, Señor mío, de todo lo que está sembrado en nuestro corazón. Que sea nuestra boca, Señor, para bendición, que salgan bendiciones de nuestra boca, Padre. Yo te doy gracias, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches.